Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día viernes 8 de noviembre del 2024 son las 4:30 de la tarde. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Hoy estoy temprano. Vengo a compartir la palabra de parte de mi Señor que corresponde a este día viernes. Voy a ver un poquito acá. A este día viernes. Y la palabra de este día va a estar en el libro de Números, en el capítulo 16, versículo 1. Hoy sí le vamos a leer, léale, por favor léale, son 50 versículos, léalo, que esto es para muchos de nosotros, léalo. Esta palabra que el Señor me dio, abril 24 del 2024, a las 6:54 de la mañana, y la palabra es Coré. Coré es la rebelión de Coré, pero el Señor me dijo Coré, la rebelión de Coré, esa es la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y aquí estamos. Ay, Señor bendito, muévete como tú quieres, Padre, hablas, Padre. Muévete como tú quieres en el nombre de tu Hijo amado Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor amado, poderoso, Rey. Toma el control, Señor. Toma el control de todo y de todo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, poderoso. Vamos a leer. Dice la rebelión de Coré. Aquí está. Me voy a mojar tantito la boca porque... Ay, Santo, poderoso, Padre eterno, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Reprendemos todo aquello que estorba, Señor. Toda potestad de las tinieblas, Señor. Todo estorbo, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Limpia aquí, Señor, este lugar, Padre eterno. Quita todo dardo del enemigo, Señor. Quita todo aquello que se opone, toda oposición a tu palabra, poderoso. Todo aquello que esté estorbando en este momento, Señor. Fuera en el nombre de Jesús, Padre bendito, amado. Ay, Santo, poderoso, Santo, Santo. Santo, 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 poderoso. Oh, Padre eterno, poderoso. Donde tú estás hay libertad, y donde tú estás, solo estás tú, no pueden haber dos, Padre eterno, porque cuando llegas tú, el otro tiene que huir, Padre eterno, Santo poderoso. No pueden haber dos, Padre eterno. Habita solo uno, no dos. Tiene que habitar uno de los dos, Padre eterno. Y aquí habitas tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Y habitarás tú por siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Habitarás aquí por siempre, aún en vida y aún después de la muerte habitarás tú siempre, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ay, Padre eterno. No sé cómo el Señor los va a llevar, pero que hay oposición, hay oposición. Que hay oposición, hay oposición. Siempre el enemigo cuando la persona no es de él, siempre se va a oponer, siempre se va a oponer al mensaje, porque el mensaje es limpio, el mensaje va en contra lo que él está enseñando, en contra lo que él está ministrando por todos lados. Entonces, por eso se opone el enemigo, porque no le conviene que tú vivas,
No le conviene que tú resucites de los huesos secos. No le conviene que tú abras los ojos. No le conviene que tú te sacudas y vengas realmente a un arrepentimiento y conozcas al dador de la vida. A él no le conviene, porque si estás en sus manos, él no quiere que salgas de ahí. Y es ahí que tenemos que salir de ahí, donde los tiene secuestrados el enemigo, donde los tiene secuestrados a iglesias completas. Bendito el nombre de Jesús. Completas, ¿por qué? Porque tú te has dejado dirigir en confianza por el hombre. Y ese mismo te ha secuestrado para Satanás. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Elibad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Datán y Abirán venían de la generación de Rubén. El otro, el Coré, venía de la tribu de Leví. Lo dice aquí. Tomaron gente y se levantaron en contra de Moisés con 250 varones. Se levantaron con Moisés con 250 varones. Se levantaron contra Moisés. Pero es que aquí no se levantaron contra Moisés. Aquí el detalle es que se levantaron contra Dios. Porque Moisés no movía un dedo si no era por la voluntad de Dios. Moisés no le dirigía la palabra a aquel pueblo si no era mandado por Dios. Entonces ellos no estaban rebelando contra Moisés, estaban rebelando contra Dios. Contra Dios. Así hay muchos aquí viviendo la rebelión de Coré, levantados contra Dios. Ellos están diciendo que en realidad ellos son santos y viven en inmundicia, diciendo que son santos y de santo no tienen ni los pelos, diciendo que son santos y no han conocido al verdadero Dios. Esta multitud, ellos decían que eran santos y en realidad ninguno obedecía a Dios. En realidad nadie tenía temor a Dios de esta multitud. Y de esta multitud, 250 los levantó Coré. Los tomó de la multitud y bien fácil. ¿Por qué? Es que la multitud siempre estaba provocando a Dios. Siempre estaba en contra de Dios. Y hay mucha gente que está en contra de Dios. Y diciendo que son de Dios. Y diciendo que son hijos de Abraham. Porque toda aquella nación todavía está en contra de Dios. Y orándole a Dios, haciéndole fiesta a Dios, besando el muro y diciendo que son hijos de Abraham. Y en contra de Dios. En contra de Dios. Porque Dios es el mismo el Hijo. Porque el que esté en contra de mi familia, de mis hijos que yo parí, está en contra de mí también. Entonces cuando nosotros lo volvemos en contra de Jesús, estamos en contra de Dios. Entonces no eres de Dios, eres del diablo. Porque el diablo se levanta en contra de Dios. Y aquí están diciendo que son santos. Y no son santos. Lo que es una congregación de rameras, lo que en vez de ser una congregación es un burdel, es una choza. Es una choza. Porque los mismos Coré, te han levantado a ti con su doctrina falsa. Te han levantado en contra de Dios y no te das cuenta. Cuando nosotros no vivimos el verdadero evangelio, cuando nosotros no vivimos en una verdadera santidad, cuando nosotros no vivimos ni siquiera un versículo de que la Biblia manda, porque aquí no vamos a vivir como el hombre quiere, aquí vamos a vivir como la Biblia manda. Y aquí manda como debemos de vivir. Porque el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de los gentiles. Ese mismo Dios que mandó maná del cielo es el mismo que esparció maná también para los gentiles. Así es que no podemos decir
que no, que aquello no y que nosotros también. La santidad es para cada uno. La santidad no es solo para la nación de Israel. La santidad no es solo para Aarón y Moisés. La santidad no es solo para Dios. La santidad es para todos. Porque si yo digo que soy de Dios, voy a representar a Dios y me voy a parecer a Dios. Y voy a vivir en santidad. No voy a decir que soy de Dios y voy a andar como el mundo quiere. Y voy a andar como yo quiero. Y voy a andar como el ambiente se mueve. No. El pueblo de Dios es especial. El pueblo de Dios siempre ha sido especial. Siempre el pueblo de Dios ha sido especial, que les dijo que se apartaran de todas las naciones, de todos los pueblos, para que no aprendieran sus mañas, para que no hablaran como ellos, para que no caminaran como ellos, para que no vistieran como ellos, para que no vivieran como ellos. Pero resulta como hoy están en medio de la miel, como las moscas, envueltas de toda malicia sucia. Así están hoy en día. Porque no, si es que Dios le habló a aquellos. Entonces el Nuevo Testamento no existe entonces. Hay que quitar el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no hay que vivirlo entonces. Entonces, ¿a qué te has convertido? Porque si el Viejo Testamento no hay parte que se... No, el Dios del Viejo Testamento no es el de nosotros. Entonces, ¿de quiénes son estas personas? Porque el mismo Dios que hizo el Viejo Testamento es el mismo que se glorificó a hacer toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Así que no podemos ser sinvergüenza y decir, no, si es que solo de aquí para allá, no se tiene, no, pues el que no lo vive es porque no ha conocido, ni se ha convertido, ni se ha arrepentido al Señor Jesucristo. Se han envanecido, desapareciendo a Jesús. ¿Cómo es que puedes traer una Biblia si la Biblia viene recetada por Dios? ¿Cómo puedes traer una Biblia y no vivir a Dios? ¿Cómo puedes traer una Biblia y con la Biblia negando a Dios? Déjeme decirte que si tú traes una Biblia y negas a Dios, tú no estás en nada. Porque así con esa Biblia te vas a ir al infierno. Con esa Biblia te vas a ir. Porque el que salva es Dios. No es la Biblia, es Dios que salva. Es Dios que te resucita de los muertos. Es Dios. Así es que no puedes decir que voy a apartar a Dios, pero tengo la Biblia, ¿no? Si con la Biblia está mucho pueblo perdido. Con la Biblia están muchos pastores perdidos, viviendo lo que no tienen que vivir, diciendo, y aún los que son de la nación de Israel, ni aún están viviendo como gentiles y viviendo la ley, como gentiles y viviendo lo que era para los levitas. No, hoy en día dije, ella va a ser una levita. Nosotros no somos levitas. Nosotros somos gentiles. Nosotros no venimos del vientre de Jacob. Nosotros no venimos de la generación de los Leví. Nosotros no podemos decir ni que somos hebreas, ni que somos israelí. Nosotros somos gentiles, 100% gentiles. No podemos. No, pero para eso sí somos buenos. Para poner los hebreas, para poner los israelí, para poner los salmistas, para poner los levitas. Para eso sí son buenos. Pero es que aquellos levitas eran santos. Aquellos levitas no se ponían, sus calzones eran hasta abajo de la rodilla. Aquellos calzones no eran hasta donde te llegan los testículos. No, aquellos calzones les llegaban hasta abajo. Aquellos hombres, aquellos sacerdotes venían de la generación de Leví. Y aquellos hombres estaban aguardados para Dios. Aquellos hombres no pasaban todas las noches sobre las mujeres. No, aquellas noches, aquellos hombres, cuando ellos estaban al servicio de Dios, ellos estaban fuera del cuerpo de la mujer. Ellos estaban aguardados
para ese servicio de Dios, para ellos irse a subir a sus mujeres, tenían que tener una licencia como los soldados. Que los soldados, mientras están en guerra, ellos, no hay mujeres con ellos. Aquel soldado tiene que agarrar su licencia. Y cuando agarra su día de licencia, entonces, si va a tener sus relaciones con sus esposas, el que la tiene y el que no, se va a conseguir una ramera. Pero no hay problema porque está en sus días libres. Porque mientras esté en guerra, no puede. No puede estar ahí como el gallo. No puede. Y así eran aquellos hombres. Así era aquella generación de Leví. Una separación, una consagración, porque Dios se los mandaba, porque estaban al servicio de Dios. Y toda persona que está al servicio de Dios tiene que estar consagrada y santificada y esperar su día de licencia para acercarse a su esposa y a su esposo. Tiene que esperar su día de licencia, porque no es todos los días que se come carne. Y estos te están enseñando inmundicia. Sus mismas mujeres llevan pantalones, sus mismas mujeres son las Jezabeles, las mismas mujeres llevan el mundo encima. No dejan nada parado de lo que es del mundo. Se ponen todo lo que el mundo tiene, todo lo llevan encima. Y son las mujeres de los líderes. Son las mujeres de ellos. Y son ellas quienes están luciendo los pantalones también. Porque ellas se pintan y aparte de llevar el mundo encima con todo, todavía se visten como macho. Dice la palabra que la mujer no vestirá de varón. No, hermanas, si es que son pantalones de mujer, no son de mujer, son de macho. Porque el pantalón se hizo para los machos. Y el diablo del pantalón del macho imitó para hacer el pantalón de la mujer. Dijo, no, pues, este pantalón, pues de aquí hay que sacar la imitación. De aquí hay que hacerle uno a la mujer también. Pero se le hace a la diabla, a la hija del diablo, se le hace el pantalón. Pero a una sierva de Dios no se le hace, ni se le demandan, ni se le ponen pantalones. Sin embargo, son estos Coré, los que se han rebelado contra Dios. Son estos Coré que tienen esa rebelión contra Dios. Rebelión en todo. Las mujeres no viven como las mujeres que registra la Biblia. No viven de similar. No viven como manda la Biblia. Aparte de llevar el mundo encima, los pantalones encima, mucho menos conocen la santidad, que es el manto. No conocen el manto. Toda mujer que no cumple ni un requisito de la Biblia es como Coré. Aquellos se rebelaron porque se les metió el diablo y decían que los santos eran ellos. Todos ellos eran santos. El único que no era santo era Moisés ni Aarón, pero ellos eran santos. Ellos eran santos. Bendito, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, discúlpenme que lo dejé allá. Estaba esperando una llamada importante. Ha pasado algo allá afuera y no sé si tiene que ver mi esposo con eso o no. Y le llamo y no contesta. Y ahorita le dije, voy a estar ocupada, pero quizás no vio el mensaje. Entonces se levantaron contra Moisés. Y esto está sucediendo hoy en día. Que hay una multitud diciendo, me voy con él, me voy con él. Hay una multitud diciendo que ellos son santos. Y nosotras, los que somos sepulcro blanqueado, y nosotras, los que somos religiosidad,
Y nosotros, los que somos, fariseas. Nosotros es lo que somos, ropa nada más. Nosotros, ¿te imaginas? No, aquí está la cara de Dios. No es que yo tenga la cara de Dios, no. Le estoy diciendo, está la mano de Dios. Se imagina que aquellos son aquellas mujeres que andan vestidas desde el cuello hacia abajo. Les dicen rabacuco y no llevan el manto. Esas mujeres con esa vestimenta no van. Porque la iglesia del Señor tiene techo y tiene pared. El Señor no viene solo por la pared. Viene por la iglesia completa. Y si yo no soy iglesia completa, al cielo no voy. Yo no puedo ser solo techo y no pared. Porque el Señor no viene por un pedazo, viene por la iglesia completa. Y hay un pueblo en pedazo, solo es paredes. De la iglesia solo tiene las paredes, no tiene techo. Este es el techo. Este es el techo. Te tienes que consagrar para Dios. Te tienes que consagrar para Dios. Pero resulta que el diablo les ha dicho que ellos son los santos, como el Coré. Ellos son los santos. Nosotros somos lo contrario de Dios. Pero se equivocan. Nosotros tal vez, raspaditos, tal vez pasamos. Si nosotros raspaditos vamos a pasar, ¿tú crees que vas a pasar tú como andas? Si dice que el justo con dificultad se salva. Dice que ¿a dónde están los impíos? Y si tú vives impíamente, ¿a dónde crees que estás? Al cielo no vas. Al cielo no vas. Vas a ir a donde están todos los impíos. Allá vas a ir tú. Donde caen todos los muertos. Allá vas a caer tú. Pero el justo no morirá. El justo, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que tiene las obras y vive impíamente, va a ir donde están todos los impíos. Déjeme decirle que sí. Porque hay un pueblo viviendo como los impíos. Los hombres viviendo como los impíos. De la cabeza a los pies. Las damas de la misma manera. Viviendo como las impías. No hay una diferencia. El pueblo de Dios siempre es diferente. Siempre tiene que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros depende que se salven las almas. De nosotros depende que el mundo venga a los pies de Cristo. Pero no vienen a los pies de Cristo porque no miran un cambio entre nosotros y ellos. Miran que nosotros y el mundo son iguales. Entonces dice, pues ¿para qué voy a estar si yo quiero un cambio? Pero ¿para qué voy a ir si esa gente no cambia? Solo brinca y yo no veo un cambio. Y lo que están siendo es estorbo para la obra del Señor. Los que están siendo un estorbo para las almas. Porque Jesús dijo que trajéramos un buen testimonio. Porque por medio de nuestro testimonio y de nuestra consagración y nuestra santidad, el mundo iba a ver, no, si es que el pueblo de Dios es diferente. No, es que ahí sí hay Dios. Tenemos que conocer ese Dios nosotros porque queremos esos cambios. Y miran esos cambios y quieren venir a Dios. Sin embargo, no ven cambios en el pueblo. Y el mundo dice, no, yo aquí me quedo. Y el mundo no quiere venir a Dios. Y después los predicadores se quejan. Que el pueblo no quiere nada con Dios, los de afuera, los mundanos. Que el mundo no quiere nada con Dios. La culpa la tienes tú. La culpa la tienes tú por enseñar unos versículos sacados de contexto, distorsionados, por enseñar un evangelio, no el santo evangelio, no el evangelio que vino a enseñar Jesús, sino que enseñar el evangelio diferente, el que el diablo les ha metido a ustedes, del que habló Pablo. No te quejes, la culpa es de ustedes, que están viviendo eso diferente. Y va a llegar un tiempo que no va a llegar nadie. ¿Por qué? Porque Dios no va a mandar a alguien nomás para que vaya a perder. No, que en tanto tiempo, en los años 60,
50, ¿y cómo se convertía la gente así? Porque veía un cambio en el predicador, veía un cambio en el pueblo. Pero conforme al tiempo, esos cambios se han ido desapareciendo. Por eso la gente no viene al Señor, no viene. Gente ignorante, porque la culpa no la tiene Dios, la culpa la tiene el humano, de echar a perder lo que es santo. La culpa la tiene el humano, porque es Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo santo. Pero si nosotros nos diéramos cuenta que la culpa es del hombre y no de Dios, viniéramos a los pies de Cristo. Pero como el mundo no lo sabe, si el mundo apenas, hay unos que no saben ni que hay Dios, ni que hay Padre, ni que hay Hijo, ni que hay Espíritu Santo. Y enseñándole a usted nada más a brincar y a brincar, pues él sabe que todos los fines de semana brinca en sus bailes que hacen. Ellos saben que cada fin de semana ellos bailan. Entonces para ir a bailar no van a llegar a su congregación porque ellos bailan también. Tiene que haber una diferencia. Y los líderes no están viviendo al Santo Evangelio, porque ellos no se han dedicado a vivir el Santo Evangelio. Ellos se han dedicado a prostituir el Evangelio, a vender el Evangelio, a ver qué es lo que sacan de la palabra. A eso se han dedicado, a vender el Evangelio, a hacer dinero del Evangelio, no a salvar almas, no a vivir a Dios, no. Ellos a vivir de la Biblia, a vivir de eso, porque empiezan a sacar sus películas, a sacar sus libros, a sacar su CD. No que saque un libro, eso no es de Dios. Eso no es de Dios porque no puede haber otro libro, no puede haber otro fundamento sobre la Biblia, no puede haber otro fundamento que el que ya esté escrito. Y el que esté escrito lo escribió el Espíritu Santo de Dios, que es este libro sagrado y es el único que hay. Yo no puedo poner otro libro sobre la Biblia, no lo puedo poner. Porque si yo pongo otro libro sobre la Biblia, ya este otro libro, ya se me lo dio el diablo. Esas promociones de vender y vender, eso viene del diablo. Eso no es sano. En las cosas de Dios eso no es sano. Es el diablo que te incita, que saques libro, que hagas película, que hagas video, que vendas. Todo lo que es del negocio, eso es de Satanás. Y digan lo que digan, eso es del diablo, porque Jesús no vendió nada. Los apóstoles no vendieron nada. Promocionaron nada de eso lo hicieron. No registra que ellos andaban vendiendo. Aquellos hombres empezando desde Jesús, eran hombres sanos. Su mente estaba sana. Ellos no pensaban en vender. Todavía dejaron sus ventas para seguir el Evangelio. Dejaron sus ventas porque sus ventas eran vender pescado. Dejaron de vender pescados para seguir un santo evangelio. Y dejaron sus ventas de pescado para vivir el evangelio. Y no vendieron definitivamente, nada vendieron. Dígame dónde registra la Biblia que usted tiene que vender, empezando de vender el evangelio. ¿A dónde dice que usted tiene que vender burros, sopes, pupusas? ¿A dónde dice la Biblia que usted tiene que convertir la casa de oración en un restaurante? ¿A dónde dice? Dígame a dónde dice que usted tiene que tener ventas y que usted tiene que sacar libros. Diga, ¿cuál es el libro que usted tiene que sacar? Ah, no, pues Moisés, pues los libros de Moisés. Pero fue Dios que se lo dijo. Porque si no tuviéramos la palabra que tenemos hoy en día. Y usted, lo sinvergüenza que es. Porque la palabra no se vende. Y usted está vendiendo
Así, está siendo arrogante. Ay, es que Dios me ha mandado a hacer un libro. Mentira. Eso no es cierto. Ese es el diablo. Ese es el diablo. A todo predicador le llega el diablo sus ofertas. Le llega con esas promociones. Pero uno verdadero de Dios rechaza todito eso. Porque aunque no sabemos Biblia, sabemos que eso no está en la Biblia. Y se vive lo que está escrito, no lo que no está escrito. Y eso es lo que está pasando hoy en día, déjeme decirle. Y esto ya se va a quedar así. Y esas multitudes al cielo no van. Al cielo no van, porque dice Jesús, como los días de los Noé, 2, 3 se van a salvar. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Porque en los días de Noé todos se perdieron, porque no quisieron sujetarse a la palabra, no quisieron o escuchar a Noé, no quisieron obedecer lo que Noé les mandaba, no quisieron. Y por eso toditos se perdieron. Para el mismo día vamos hoy en día, por el mismo camino te llevan estos líderes, por lo mismo. Y ellos se matan señalando al otro, señalando y con la paja en el ojo. Ellos se matan señalando a aquel y los miras, ellos están iguales. Aquí todos están peores. ¿Cómo tú puedes venir a señalar al otro si tú estás igual? Cuando tú señales al otro es porque tus obras son diferentes a aquel. Es porque tú estás viviendo el santo evangelio. Es porque la dama que tienes, que es tu dama, tu mujer, anda conforme a las mujeres de la Biblia. Es porque aquella mujer anda sujetada a Dios de la cabeza a los pies. Es porque aquella mujer anda cubierto el cuerpo. Es porque aquella mujer tiene cubierta el arca. Es porque aquella mujer tiene cubierto el templo del Señor. El templo del Señor. El templo del Señor. Aquella arca le ponían un manto encima. Nosotros somos esa arca. Aquella arca, ahí descendía Dios. Aquí desciende Dios. Porque nosotros somos la iglesia, el arca, el templo, la morada del Señor. Por eso este lugar tiene que estar santo desde aquí. Ah, no, pasen aquí. El lugar santo, el lugar santísimo. Le dicen que allá es. No son ellas, no es allá. Pase aquí al lugar santísimo, lugar santo. Pase aquí. Aquí está mi Padre. En el lugar santísimo, lugar santo. No es allá que está. Es aquí que está. El lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo, lugar santo. Y tú no tienes nada de eso, ¿verdad que no? No tienes nada de eso. De Dios no eres. De Dios no eres. De Dios no eres. Y es lo que ocupa el diablo para meter y administrar la vida de esta gente. Ahí se mete y le llega ese espíritu de error. Le llega el mismo espíritu que por la desobediencia le entró a Saúl. Porque Saúl se rebeló como Coré. Saúl se rebeló como Coré. Y Dios le mandó un espíritu que al final lo mató. Le mandó un espíritu de engaño, porque así es. Cuando se rechaza lo que es de Dios, les mandó un espíritu de engaño para que terminen como el espíritu del error quiere que terminen, porque esa es la paga por rebelarte contra Dios. Esa es la paga. Dice, 250 varones, los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y no fueron cualquier guachihuachi que se rebeló contra Dios. No. Fueron los macizos, los gordos, los que tenían un puesto, los que se rebelaron contra Dios.
No fueron los de la congregación, no. Fueron como las políticas, que si te fijas, los peces gordos son los que se rebelan en contra de su presidente. Son esos, así mismo. Los peces gordos son los que hoy en día están en rebelión contra Dios. ¿Y quién se vuelve en rebelión contra Dios? Fue el diablo que se puso en rebelión contra Dios. Fue el diablo. Y Dios lo destituyó de su lugar. Estas personas, estos Coré, están destituidos delante de Dios. Y el diablo no los... Yo no sé, que la gente está muerta. La gente está muerta en su inmundicia, en su pecado. Porque van detrás de estas personas. Mire que yo prefiero, no le puedo decir, prefiero perderme que seguir a estas personas, no. Porque es que no hay donde perderse. No hay donde perderse. Porque es que no hay donde perderse. Tenemos las rodillas, tenemos la boca, tenemos la Biblia. Para meterlos en ayuno y oración. Para meterlos en vigilia. Para meterlos y buscarnos nosotros mismos. Ese maná del cielo, buscar nosotros, así que no hay excusa para perderse. No, si es que yo me descarrié porque allá, es que no te descarriaste, porque no tuviste fuerza de voluntad para doblar rodillas y vigilar y meterte con Dios. Ahora no hay excusa para perderse. No hay excusa para perderse. Por eso Dios habita en cada uno de nosotros para salvación. Y no hay excusa para que el infierno esté lleno. Pero la huevonada que hay en el pueblo, por eso van al infierno, por dejarle el cargo a aquel que ni él mismo tiene la salvación, mucho menos para ti. La salvación no está en él. Si él mismo está perdido, ellos no tienen dones, ellos no tienen talento, ellos no tienen nada. Ellos lo único que saben es leerte la Biblia en la carne. Y en la carne te llevan. Nada que sea de la carne es de Dios. Porque dice la misma palabra que lo que es de la carne es santo. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. No son estos que están levantados contra el evangelio. Son estos y estas. Porque hay viejas que eran evangelistas y se han vuelto como Coré, diciéndonos que hoy son pastores y que hoy soy santas. Eso es que el diablo les dio ese mensaje. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que viene de Dios. Elías le dijo Dios, salí Elías que quiero hablar contigo. Pero primero pasó el diablo por 3 veces, pero aquel hombre tenía entendimiento. Elías se quedó fresco. Discernió que no era Dios. Después de que el diablo pasó y pasó y pasó para engañar a Elías, de último venía Dios. Tranquilito, Elías, salí, quiero hablar contigo. Entonces Elías se puso su manto y salió. Salió a la voz de Dios. Pero por más que el diablo se manifestó, no salió Elías. Y aquí se manifiesta el diablo y ahí se lo lleva en remolino. Ya Dios ya no llegó porque cuando llegó Dios y el diablo vio pasado y se lo llevó a todos. Pasó el carro de la basura y se lo llevó a todos. Porque el carro de la basura es la obra de Satanás. Es el engaño de Satanás. Ese es el carro de la basura. Donde hay pura basura, donde hay pura inmundicia. Pero donde está Dios, no hay basura. Hay gente lavada con la sangre de Cristo. Hay gente que es la congregación. Hay gente que es la iglesia del Señor. De la cabeza a los pies. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Estaban diciendo que los inmundos eran santos. Y ellos no tenían de santidad nada. Ellos no vivían nada. Ellos no vivían nada. Ahí los que estaban viviendo eran los levitas. Los levitas se estaban consagrando, se estaban guardando para Dios. Ellos estaban. Y aquí hay unos cuantos
que se están consagrando. ¿Por qué? No es que sean levitas, porque son espirituales. Porque hoy no se necesita ser levita, hoy se necesita estar convertidos en espíritu, en verdad, para vivir realmente en esa consagración, en esa separación del mundo y para Dios, ser espiritual. Pero ahora no son espirituales, ahora son levitas, salmistas, menos espirituales. Y eso ya quedó en la ley. Ahora no hay salmistas, porque los salmos ya están escritos. Solo hubo un David. Ahora Dios no busca salmistas. Hoy busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque salmista, eso sí, David fue el último. Y los últimos que escribieron los salmos, esos fueron los últimos. Hasta ahí llegaron los salmos. De ahí no hay más levitas. Eso sí que no. Eso sí, que me digas que eso fue hasta allá. Eso sí fue hasta allá. Pero ahora no se pone levita, salmista, y cuanta cosa les pone cucaracha, les pone el diablo en la cabeza. Que vivan lo que ya no se tiene que vivir. Y ellos le dijeron a Moisés, ay, basta ya. Todos nosotros somos santos. Porque los mismos pastores dicen, porque Dios es que la santidad, pues no conocen la santidad, porque no comen en santidad. Están hablando de santidad y miras a sus mujeres, como las rameras. No se cubren, es que no conocen la santidad. Déjenme decirles, yo no sé de qué santidad hablan. Yo no conozco esa santidad de lo que ellos hablan. Ellos le llaman santidad a la desnudez. Es que esa desnudez, esa no es santidad. Esa no es santidad. Ese es el mundo en tu vida. Porque yo veo las noticias, andan más cubiertas. Las mujeres de las noticias andan más cubiertas que las que dicen que son de Dios. Que las mujeres de los pastores andan más cubiertas, las del noticiero, que las viejas que son de los pastores. Y si ellos no gobiernan su casa, ¿cómo pueden gobernar lo que es de Dios? Y dice la palabra que aquel que no tiene los pantalones para gobernar su casa, tampoco es apto para ministrar lo que es de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos no son aptos. Ellos no son aptos. Ellos están bailando solos con el pueblo. Pero Dios no está ahí. Porque toda la congregación son santos, dijo el Coré. En medio de ella está Jehová. Toda la congregación es santa. En medio de ella está Jehová, dijo. No estaba. Ellos se creían, pero Dios no estaba en el asunto ahí. No estaba. No estaba y no estaba. Yo quiero que tú leas esto. Porque tú puedes decir que Dios está contigo y Dios no está ahí. Y tú puedes ver tu congregación y Dios no está ahí. Son nada más los Coré. Son nada más la congregación de Coré, pero no son la de Moisés. Entonces le dice, en medio de la congregación está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Y decían que era de Jehová. ¿Por qué se levantan ustedes contra la congregación de Jehová? Le decía a Moisés y a Aarón. Y los levantados eran nosotros. Se habían levantado en contra de Dios. Toditos los demonios se levantaron. Porque el que se levanta en contra lo santo es del diablo. Es del diablo. El que no te predica del manto, el que no te habla de cubrirte la cabeza, el que no te habla que te pongas un manto en la cabeza, ese hombre es del diablo. Es un mensajero de Satanás. Porque el hombre que Dios no imite nada, lo suelta todo. Y sabe que la mujer de Dios debe de andar, sea quien sea, cubierta, de la cabeza a los pies. Ponte en que sea un calcetín en esa cabeza. Enróllate esas greñas y ponte en que sea una media. Y encierra
esa fornicación que trae suelta, que la viene destilando por todos lados. Y eso no te va a dejar nunca acercarte a Dios, porque los fornicarios ni se acercan a Dios ni entran al cielo. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Se postró. Este hombre era humilde. Mire que este hombre era humilde. Aquí no hay Moiséses. Aquí lo que hay hijos del diablo. Aquel hombre, para hablarle a Coré, se postró en su rostro y le habló. No le habló así, no. Aquel hombre humilde se humilló, se tiró en su rostro y le habló al Coré. Mira lo que le dijo. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo, a todos los que se habían levantado en contra de Dios, porque no fue en contra de Moisés, contra Dios. Habló Coré y todos sus séquitos, diciendo, mañana mostrarás a Jehová quién es suyo. Mañana mostrará Jehová quién es suyo. Le dijo Moisés, mañana es el día. Mañana Dios va a mostrar quién es de él. Aquí no va a decir, juez de quién juez, no. Aquí es Dios quien va a demostrar. El mañana va a demostrar quién es de él. Mañana vamos a ver quién en realidad tiene la razón. ¿Quién la tiene? Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y quién hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Hace esto, toma incensarios, Coré. Le dijo, toma esto, toma incensarios, Coré, y todos tus séquitos. Le dijo, Coré, agarra incensarios tú y todos los que se han levantado en contra de Dios. Agarren incensarios. Porque si ustedes dicen que son santos, mañana van a seguir siendo santos. Y si nosotros somos los inmundos, mañana no vamos a estar más. Pero si los inmundos son ustedes, mañana ya no van a estar más y nosotros vamos a seguir de pie. Dios va a decir quiénes son. Seguimos. Poné fuego en ellos, en los incensarios, y poné en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. ¿Esto os basta, hijos de Leví? Les dijo, ¿esto les basta, hijos de Leví? Les dijo Moisés. Dijo más Moisés a Coré, oí ahora, hijo de Leví, le dijo, os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él, ¿para qué? Administréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Te digo, que eran los mismos administradores de la congregación que se habían levantado. Los mismos que hoy en día se han levantado. Estos son los Coré de hoy en día. Y no es la congregación, son los pescados gordos, son los líderes, los evangelistas, los pastores. Esos son los machos cabros, esos son los que traen esa rebelión contra Dios. Pero de a poquito van a ir desapareciendo. Así es que deja que cuando muere un macho de esto, ay, él es un siervo de Dios, está con Dios. No, no está con Dios, está con el otro. No está con Dios, con el Santo de Israel no está. Se lo llevó el otro, porque Dios se cansó de su burla y lo cortó. Yo no hago misericordia por esos, no hago misericordia de ninguna manera, porque yo no estoy ciega, yo puedo ver. Administré en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Ellos a pura fuerza querían más. Ya estaban administrando. Le digo que eran los peces gordos. Los que estaban en los altares fueron los que se rebelaron contra Dios. Porque los que están hoy en los altares en día son los que están rebelados contra Dios. Ellos, sus mujeres rameras, ellos, sus mujeres inmundas, están rebelando contra Dios. Porque estos mismos Coré
Están metidos con las Jezabeles. Sus mujeres no son mujeres de Dios, son Jezabeles. Que no han dejado la inmundicia, que no han dejado de bailar la bamba en la cama, que siguen seduciendo como la serpiente antigua a los maridos en la cama. Y ellos no dicen que no. No han dejado las mañas. Por eso no pueden consagrarse con Dios. No pueden consagrarse para Dios. No pueden. Porque no le conocen. Porque todo aquel que conoce a Dios no puede ser el mismo. No puede ser la misma del mundo. No puede serle el mismo lodo cenagoso. No puede seguir siendo la misma. Toda persona que tiene un encuentro realmente con Dios, sus cambios vienen y vienen para bien. No sigue de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que juntáis contra Jehová. ¿Ya ves? Le digo, todos ustedes son los que se juntan contra Jehová. Le dijo, todos ustedes vienen contra mí. No, le dijo. Todos ustedes son los que se levantan en contra de Jehová, le dijo. Se levantan contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Le dijo, usted no está murmurando ni contra mí ni contra Aarón. Nosotros no somos nada ni nadie. Pero ustedes están rebelando contra el gran yo soy. Contra el grande, el poderoso que no pierde batalla. Contra él ustedes se están rebelando. Léalo para que vea que de este pueblo no quedó ni uno. Porque este pueblo no aprendía. Este pueblo estaba viendo el juicio de Dios y un día siguiente se le olvidaba y seguía murmurando contra Dios y seguía rebelando contra Dios. Y todos aquellos rebelándose contra Dios y Dios cortándolos hasta que acabó con todos. ¿Por qué? Porque veían y no se arrepentían, veían y no se arrepentían, veían y no se arrepentían. Hoy en día miran y no se arrepienten, miran y no se arrepienten, siguen igual. Porque les gusta la vida loca. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Elibá, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Ahora le llamaban tierra de leche y miel a Egipto. Después que estaban siendo esclavos. Pues entonces eran esclavos que vivían bien. Estoy de acuerdo, comían bien, los tenían bien alimentados, claro, los tenían bien alimentados para que soportaran la carga. Porque si yo le quito la comida a un buey, no me va a aguantar la carga. Tengo que alimentarlo bien para que el buey soporte la carga y el trabajo del diario vivir. Al caballo se le alimenta muy bien para que aguante la carga. Porque si no se le da de comer, no aguanta la carga. Pero habían unos que no estaban de acuerdo con ese yugo. Habían unos que en verdad estaban pidiendo por la liberación de esa esclavitud. Y a esos unos que estaba clamando, Dios escuchó el lamento de ellos y por eso mandó a sacarlos de allá. Aquellos le llamaban, que fluía leche y miel a Egipto, le llamaban eso. Fíjate cómo eran. Así le llamaban a Egipto. Para hacernos morir en este desierto, sino que también te enseñorees de nosotros. No era Moisés que se enseñoreaba de ellos. Él no se estaba enseñoreando de ellos. Él estaba llevando la comunicación de Dios. Moisés era esa carta que venía de parte de Dios. Moisés era ese papel donde Dios escribía todo. Y Moisés se los comunicaba, esto dice Dios, esto dice Dios. Y es poco que te enseñorees de nosotros, le decía. Estos hombres eran rebeldes. Y no era una, era una multitud. No querían sujetarse a nada. Estaban rebeldes. Eran como los mulos. Como eran garañones. El garañón no hay lazo que le quede. Aquel garañón se para en dos patas y nunca deja humano que se le acerque con un lazo. Y vive y muere garañón. Sino que también te enseñoreis de nosotros imperiosamente, le dijo. Ni tampoco nos has metido
tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades, ni tierras, ni viñas. Sacarás los ojos de estos hombres. No subiremos, le dijo. No subiremos, le dijo. Ellos querían el bien haciendo todo mal. Cuando tú haces todo mal, no pidas favores de Dios. Porque cuando nosotros hacemos las cosas mal, Dios no los concede favores. Porque ¿por qué te va a premiar Dios si no estás haciendo nada bueno? Si no estás nada haciendo conforme a la voluntad de Él. Y querían todo de Dios y en contra de Dios. ¿Cómo es que estás en contra de Dios y quieres favores de Él? ¿Cómo es que no vives como una mujer de Dios y quieres todo de Él? No, primero aprende a vivir como una mujer de Dios. Para que tengas la desfachatez de pedirle a Dios. Pero han perdido la vergüenza. Le piden a Dios y no se sujetan a Dios. Entonces ella aprovecha el maligno y les complace y ahí las tiene dormidas. Sí, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Yo te doy, yo te complazco. Yo te voy a complacer hasta el momento que te enseñe quién realmente yo soy. Y aquí no te va a enseñar. Cuando te corte de la tierra, allá te va a decir si es que yo era el que te administraba, yo era quien te daba. Yo era. Ahora estás aquí. Ahora yo soy tu amo. Siempre fui tu amo. Siempre fui tu varita mágica que nomás pedías y yo te complacía. Porque el diablo complace también. Cuando tú le sirves, complace. Pero el momento que te va a cobrar la cuenta, te la va a cobrar toda. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda. Le dijo, no agarres la ofrenda de esta gente. No la mires, le dijo. Le dijo, no mires su ofrenda. Le dijo, ni aún un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Le dijo Moisés a Jehová, no mires su ofrenda. Le dijo, yo no he agarrado nada de ellos. Este hombre dirigía a esa multitud, no dirigía a 100 ni a 1000, no. Eran multitudes las que dirigía. Pero este hombre era conforme a Dios. Este hombre no les tomaba, pero ni un vaso de agua. Este hombre tenía todo el orgullo de decirles de qué pata cojeaban, porque no lo habían comprado. A él no lo habían comprado. Moisés no se prostituyó con la congregación. Moisés no les tomó ni un vaso de agua. Moisés tuvo lo suyo, tuvo lo propio de él. Y era propio de él, no era de la congregación. De ellos no había tomado nada. A ellos, él no se prostituyó con ellos. De él no les tomó nada. Oye, es lo contrario. Estos se prostituyen con la congregación. Estos se venden con la congregación. La congregación los tiene pagados. Estos son la máquina de la congregación. Les van metiendo moneda para que suene conforme la congregación quiere escuchar. Eso es lo que son. Eso es lo que son nada más. Máquinas de moneda. Tragamonedas es lo que son. Máquinas de moneda. Le ponen a la cinquera la moneda para que suene conforme lo que ellos quieren escuchar. Ustedes no son pastores. Ustedes lo que son cinqueras. Son máquinas de dinero nada más. Que yo te pongo esto, pero suena como yo quiero y es lo que están haciendo. Rocolas nada más, que la congregación les mete el billete y suenan como ellos quieren. Y andan como ellos quieren y andan como ellos quieren sin conocer a Dios, sin conocer la verdadera santidad. Y todos ponen santidad. Hipócrita, mentiroso, primero conoce a Dios para que conozca la santidad. Esa no es santidad. Esa no es santidad. Después dijo Moisés a Coré, tú y todos tus síquitos, poné mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno sus incensarios y poné incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario
250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión, con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. El Coré los tenía bien afiladitos a todos. Estos Coré son los que te tienen a ti. Estos Coré te tienen a ti bien afilados en contra de Dios. Que vivas como tú quieres, vas en contra de Dios, porque eso es lo que te están enseñando los Coré. Estos son los Coré. No hay problema, vive como quieres. A mí me agradas así, pero a Dios no le agradas así. Al macho cabro le agradas así como tú andas. Porque lo que quiere, lo que tú le das. Él no quiere tu salvación. Así es que a Él no le importa cómo tú llegues. Así le agradas a Él, pero a Dios no le agradas así. Cabezón a cabezón, así no le agradas a Dios. Así no tienes salvación en ti. Así no vas al cielo. Así no va a haber misericordia contigo por desobediente. Porque con Coré y los que se levantaron en contra de él no hubo misericordia. A la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartados entre esta congregación, apártense de esta congregación y los consumiré. En un momento les dijo. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda la carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ellos intercedieron. Ellos eran el abogado del pueblo, pero aunque ellos eran los abogados del pueblo, el pueblo no agradecía. Siempre estaban contra ellos, no en contra de ellos, en contra de Dios. Y ellos abogando para que no, este pueblo duró. Porque ellos abogaban por este pueblo. Si Moisés y Aarón no hubieran abogado por este pueblo inmediatamente habría sido cortado desde cuándo. Pero porque estos siempre estaban abogando por ellos, diciéndole a Dios no, porque estos hombres representan nuestro abogado hoy en día. Estos fueron el abogado de aquel pueblo. Aarón y Moisés fueron el abogado de aquellos pueblos. El abogado de hoy en día es Jesús de Nazaret. Es el que aboga por nosotros para que la ira de Dios no descienda sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ese abogado que los defiende, que es mi amado Señor Jesucristo. Por eso la ira de Dios está calmada. ¿Por qué? Porque está ese abogado. Pero cuando se canse el abogado, entonces se va a quedar Dios libre para desatar toda su ira. Porque acordémoslo que el que aboga por misericordia cada día es Jesús. Es Jesús el abogado ante Dios. Él es el que está ahí abogando por la tierra, abogando todavía por el mundo, dándoles un día más de oportunidad, que se arrepientan, que cambien sus vidas. Él es el que está abogando. Estos abogaban por el pueblo para que Dios les diera otra oportunidad, pero no agradecieron. Siempre se rebelaron contra. Léelo y verás. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán y a los ancianos de Israel. Fueron en pos de él y les habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos. Así les llamó. Porque todo aquel hombre que no hace la obra de Dios, sino que la del mundo, sino que la contraria a Dios, es impío. Viven impíamente, no viven como siervos de Dios, viven como los impíos. Y eso es la palabra, que son impíos. Porque si yo vivo como cabra, si yo vivo como el mundo, ando como el mundo, no hay una diferencia en mí, soy impía. Porque los impíos, y yo ando como impía, vivo impíamente. Y en los impíos, pues tienen que arrepentirse para que dejen de ser siendo impíos. Pero si no se arrepienten, son impíos.
Ninguna cosa suya le dijo, no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Le dijo, no toques nada de ellos para que no perezcas en todos sus pecados. Eran impíos, pecadores, eran todos. Y eran los que tenían los grados altos. Eran los que administraban. Y eran toda inmundicia. Eran impíos, pecadores. Eran toda la letrina completa. Y eran los que tenían rangos grandes. No era la congregación, eran los altos los que vivían así. Los altos los que vivan hoy en día así. Los altos que llevan una vida hoy impía. Ellos y sus mujeres, sus hijos impíos. Como ellos viven impíamente de ellos mismos. Sus mujeres como rameras, los hijos homosexuales. Porque no saben dirigir su casa, mucho menos a ti. Y si sus mujeres andan vestidas así, ¿cómo vas a andar tú? Y si sus mujeres andan así, ¿cómo van a aparecer tus hijos también? Apartaos de la tienda de Coré y Datán y de Abirán. De alrededor. Y Datán y Abirán salieron. Y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Todavía se pusieron en una posición de arrogancia. Ellos no fueron y se encerraron en su tienda calladitos. Hemos cometido error, ahora lo vamos a arrepentir. No. Se salieron para las puertas de sus tiendas con toda su familia en arrogancia, mujeres, hijos, todos en arrogancias, desafiantes a Moisés. No era a Moisés que desafiaban, era Dios. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Si como muere todo hombre, murieren estos, así ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragara con todo sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis esto. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Moisés profetizó cómo ellos iban a morir. Dijo, en esto conocerás que si mueren así, Dios me envió. Pero si mueren de esta manera, entonces Dios no me envió. Estaba profetizando Moisés cómo iban a morir. Vosotros habéis dado muerte. Dice, entonces estos hombres irritaron a Jehová. Aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Se los tragó con todo, con animales, con hijos, con todos sus bienes se los tragó. Así como que la tierra venga y me trae con todo y casa ahorita mismo. Así se los tragó a todos ellos. La tierra se los tragó. Como aquel lo dijo, así se los tragó. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trae también la tierra. Todo Israel vieron cómo Dios tiró juicio sobre ellos y se los tragó la tierra. Huyeron espantados que no se los tragara la tierra, pero se les olvidó, porque después estaban culpándolos a ellos mismos. Después volvieron a murmurar. Los otros que vieron el juicio de Dios no temieron, siguieron murmurando. Ya vas a ver. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, a los que se ven, a los que administraban en los altares, a los que se sentían
arriba, que no eran de la congregación, sino que eran de los peces gordos que estaban administrando, a los que levantó Coré en contra de Dios, a los que decían que ellos eran santos, que toda la congregación eran santos, y porque ellos eran santos estaban quemando inciensos allá. Pues no era nada santo, porque hasta allá les llegó el juicio también. Hasta los que, como se levantaron en contra de Dios también. Así es que murió Coré y todos, y a los que levantó también, a prender incienso, que ahí iba a demostrar Jehová quiénes eran santos. Pues ahí. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, del mismo grupo del Coré, de los que se habían levantado contra él. Entonces Jehová a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. El fuego, aquellos se los tragó la tierra. Al otro grupo murieron quemados. Quemados. Unos se los tragó la tierra, otros murieron quemados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados, ya ves, los quemó. Quemados los hizo Dios. Contra los quemados habían ofrecido, los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. Es que ellos no eran ellos no estaban aptos para ministrar. Ellos no eran de la descendencia de Leví. Porque los Leví, ¿por qué son levitas? Porque fueron elegidos de Dios, dijo Dios. Los Leví me van a servir a mí. De ahí, de los Leví van a ser sacerdotes y me van a servir a mí. Sin embargo, aquellos no tenían nada. No eran de la generación de Leví. No eran Leví. Eran de la generación de Rubén. No tenían que estar prendiendo incensarios. No tenían que tener incensarios porque no eran de los levitas. Eran de la generación de Rubén. No tenían que estar haciendo ahí. Sin embargo, en su rebelión, porque Coré los levantó, se fueron a prender incensarios al altar. Y no les tocaba a ellos. No era su obligación esa, no era. Y les dijo aquí para que quede a todo el pueblo de Israel que nadie que no sea levita puede administrar en el altar. Solo los levitas son aptos para administrar, pero nadie que no sea de la tribu de Leví puede acercarse a poner nada. ¿Ves? Para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sean como Coré y como su séquito, según se los dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron. El día siguiente. Esta gente estaba totalmente... Mira, hoy hizo esa matazón, el día siguiente estaban en la misma, murmurando nuevamente. El día siguiente... los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotras habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y seguían diciendo que era pueblo de Jehová. Si hubiera sido pueblo de Jehová no lo hubiera destruido, porque Dios lo que él dé lo cuida, lo respalda. Lo mete bajo de sus alas para que esté seguro, no lo va a destruir. Pero aquel pueblo estaba ciego, envanecido. Seguía acusando a Dios. Ay, mataron a los santos de Dios.
Ustedes mataron al pueblo de Dios. Ustedes mataron al pueblo de Dios. Mataron a los santos porque decían que ellos eran santos. Ellos eran santos, decían. Y delante de Dios, de santos no tenían ni las manos. Ni las manos tenían. Aconteció que cuando se juntaron la congregación contra Moisés nuevamente, nuevamente. Un día después se juntaron todos en contra, nuevamente, culpándolos que por ellos había muerto el pueblo de Jehová, los santos. Y santos no eran, no tenían ni la lengua, ni lo que escupían era santo. Aconteció que cuando se juntaron la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro, nuevamente abogando por este pueblo. Nuevamente abogando por este pueblo. El pueblo estaba rebelándose contra Dios continuamente. Y estos orando para que les extendiera su misericordia. Pero el pueblo no entendía. Y es que el pueblo hay que dejarlo perecer. Hay que dejarlo perecer para que sufra para que coseche lo mismo que sembró. No hay que abogar por él. Tiene que pagar las consecuencias. Lo mismo que sembró, eso mismo va a cosechar. Lo mismo. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar sobre. Pone fuego del altar sobre y pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad empezó a matar más el Dios, a matar. Y mandó Moisés a Aarón a prender incensarios y abogar más para que el pueblo, ¿para qué? Parara la mortandad de aquellos murmuradores, de aquellos decían que seguían insistiendo que ellos eran santos y que ellos eran pueblo de Jehová. Y no eran, nada más brincaban en una pata y no eran, porque por sus frutos se veían que no eran de Dios. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Cesó, porque ellos estaban ahí haciendo lo que se tenía que hacer para alcanzar la misericordia de Dios. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Esa fue otra mortandad. La de Coré fue una historia. Después, un día después, murmuró la misma congregación. Los mismos que decían que eran santos, murmuraron, diciendo: ustedes mataron al pueblo de Jehová, ustedes mataron a los santos. No hay cosa más terrible, ¿verdad? Que la ramera se crea que es el ángel Gabriel. Esa es la peor mentira que el diablo te puede meter. Que tú te creas que eres el ángel Gabriel y lo que eres, una ramera. Que te creas que eres el ángel Gabriel y lo que seas es un espantapájaro del diablo nada más. Porque eso es lo que son. Todavía no son nada delante de un espantapájaro, porque los espantapájaros están cubiertos de la cabeza a los pies para que espanten los pájaros. No los ponen desnudos, porque si ponen algo desnudo, los pájaros van a llegar y se van a comer la cosecha. Así es que les ponen
Como estoy yo, los ponen vestidos a los espantapájaros. ¿Para qué? La cosecha no se la coman los animales. A los espantapájaros, de la cabeza a los pies los envuelven. Pero hay una multitud que ni espantapájaros llegan, ni a eso. 14.700 sin los muertos por la revelación de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Lo que es de Dios va a permanecer. Y lo que no es de Dios, con el dolor del alma del Mesías. Porque el Mesías vino a dar vida y vida en abundancia. Y vino a extender su misericordia. Pero también tenemos que entender y obedecer. Pero Él no obliga a nadie. Así es que van a morir por su propia rebelión. Van a morir por su propia desobediencia. Porque la rebelión, esa misma rebelión los mata a nosotros. La misma desobediencia los destruye a nosotros. El mismo pecado. El pecado es como una bomba dentro de ti. Y te explota. Y dice que todo que no se aparta del pecado, el pecado es muerte. Entonces el pecado es que los mata a estas personas. El pecado los destruye. Tus hechos te van a destruir. Tus hechos te van a llevar al infierno. Tus hechos te van a hacer añicos. Tus mismos hechos. Porque no quieres obedecer la voz de Dios. Porque no quieres convertirte y arrepentirte. No quieres. No quieres aceptar de una vez ni conocer al verdadero Dios. No quieres. Vas caminando lejos de Dios. Porque los siervos y siervas de Dios van caminando de ladito por camino angosto. Porque si vamos caminando así con los pechos arriba y arrogantes así, no cabemos por el camino angosto. Así vamos por el camino ancho, porque por camino ancho podemos caminar como queremos. Pero por camino angosto no podemos caminar así. Por camino angosto vamos, mire, de ladito, y poniendo los aceites para pasar por ese camino. Si no, no pasamos. Así es que sus mismos hechos los van a destruir. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado los destruyó a estos. El pecado los hicieron abominación delante de Jehová. Pecaron tanto en contra de él. Con sus pecados se rebelaron contra Dios. Y se rebelaron contra Dios. Que tuvo que, el mismo pecado los mató. Porque el mismo pecado, el mismo diablo los hizo que se rebelaran contra Dios. Y el mismo pecado, el mismo diablo te hace que desconozcas a Dios. Y con tus hechos niegues el nombre de Dios. Y ese mismo te va a destruir. Porque con nuestros frutos debemos de saber de quién somos hijos. Con nuestros frutos. Así que piense usted de quién es hija. Piense usted de quién es hijo. Y es mejor que se arrepienta. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra. Para que llegue la luz a tu vida. Y no estés hablando de algo que no vives, algo que no conoces. Tú no le puedes llamar a santidad lo que no es santidad. Yo no le puedo llamar santidad al mundo. Porque el mundo no vive en santidad. Y así están las congregaciones diciendo que son de santidad. Y el mundo en ellas y diciendo que son santidad. Esa no es la santidad. Esa no es la santidad. La santidad está registrada aquí. La santidad está escrita aquí, como se tiene que vivir aquí. Porque la santidad no es solo para el pueblo de Israel. La santidad ha sido desde siempre y será hasta siempre la santidad.
La santidad no desaparece. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tampoco la santidad pasará. Porque la santidad viene de parte de Dios. Porque Dios es santo y de allá viene la santidad. Y todo aquel que es santo no perecerá. Pero aquel que dice que lleva una santidad y no es la santidad de Dios, no seas mentiroso. No le estés llamando santo a lo profano. No seas mentiroso, no le estés poniendo santo a la inmundicia. No han conocido la santidad. Aprendan, arrepiéntanse, conviértanse para que conozcan al verdadero santo, al verdadero santo. Y cuando conozcas al verdadero santo, vas a conocer la santidad. Pero mientras, de ninguna manera. Muy buenas tardes, Cristo les ama. He terminado este día viernes, he entregado mi palabra de este día viernes. Y he cerrado mi semana de este día viernes con todo y todo. Así es que Dios bendiga su fin de semana. Cristo le ama. Sonría, Cristo le ama. Dios le bendiga. Nomás piense en el mensaje y léalo.